Lebe Palästina och grossa sionismen. Lebe, lebe, lebe Palästina. Lebe, lebe, lebe Palästina. A partir de ahora vamos a hacer un programa, pero vamos a dejarnos de la falsa neutralidad, de la falsa objetividad, porque es un tema donde tú no puedes estar con medias tintas, donde tú no puedes estar de alguna manera esquivando lo que no se puede esquivar. Y en este caso estamos hablando, yo diría, en la época moderna, del genocidio más descarado que yo he visto en mi vida. Porque es un genocidio que tiene complicidades indirectas muy peligrosas. Por ejemplo, toda la arquitectura jurídica mundial que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial para evitar, entre comillas, otro holocausto, está en complicidad de manera indirecta con el genocidio. Y nosotros no podemos permitir que se haya construido después de la Segunda Guerra Mundial una arquitectura jurídica para garantizar la impunidad en este momento de Israel. La impunidad, porque es algo demasiado deshumanizado. O sea, las declaraciones que uno ve del gobierno israelí con relación a los palestinos, hablando de asesinar a niños menores de 4 años, eso es algo que no se puede permitir. Eso es algo como que usted vaya a la calle y ve que le están cayendo a golpes a una anciana y usted diga que quiere ser neutral. Porque bueno, algo habrá hecho la anciana. Es absurdo. Y eso no se puede permitir. Lo otro que es totalmente descarado es la complicidad de los medios. Cómo los medios tratan de evitar en la verborrea mediática, de evitar sancionar a Israel y llamar al pan pan y al vino vino. Entonces tenemos una complicidad mediática que es un crimen. Así como en Ruanda juzgaron a los medios de comunicación por estar incitando ese genocidio, tenemos muchos medios de comunicación que están incitando ese genocidio. Y por eso este programa lo estamos enmarcando en un contexto de actividades, sobre todo académicas, de formación, porque lo que más preocupa no es tanto el enemigo, sino la indiferencia de quien puede hacer algo. Y eso es lo que nosotros no podemos perdonar. No puede ser que exista silencio, apatía, desinformación, indiferencia ante lo que está sucediendo en el mundo. Aquí en Venezuela, aquí en el Estado Bolívar particularmente, en varias reuniones que yo he tenido políticas, es inconcebible que, por ejemplo, un Partido Socialista Unido de Venezuela no esté tomando las calles o haciendo acciones mucho más radicales en torno a este tema. Lo han hecho en otras regiones del país, pero aquí en Bolívar tenemos que ser más contundentes, más agresivos. No es posible que tengamos tanta juventud indiferente con el tema, desinformada del tema. Ya nos pasó con el Esequibo. Descubrimos de repente que teníamos 3 generaciones que no tenían ni idea del Esequibo, ni del Acuerdo de Ginebra, no sabían quién era Sifonte. Es más, mucha gente se enteró quién era Sifonte a partir de la provocación de Guyana. Pero nosotros, si somos un país revolucionario de izquierda, nosotros no podemos desconocer el pasado, no podemos desconocer la geopolítica, no podemos separar lo que está sucediendo en Gaza como si eso no tuviese nada que ver con nosotros. Si es el mismo conflicto, es la misma intención de apoderarse de las tierras y de sacar a la población. Es la misma intención de Estados Unidos cuando hizo el genocidio contra los indios, cuando Europa hizo el genocidio contra los indios de América. Es el mismo conflicto de intereses, de poderes descarados. Pero bueno, tenemos invitados nuevamente a nuestro amigo, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Ahmad estuvo con nosotros en el programa pasado cuando hablamos con el doctor Yihad de su segundo libro. Él nos acompañó. Nos acompaña también Vladimir, un luchador político de vieja data aquí. No es que sea viejo, ¿no? Sino que ha luchado bastante tiempo. Vladimir Balí. Y nos acompaña. ¿Ustedes son hermanos? Hermano. Ajá, tenemos aquí a los hermanos Wills.
Wills. Wills. Sí. Wills. Horacio Will y Horacio José. Wills y José Antonio Wills. Ajá, allí los estoy enfocando para cuando los vean en YouTube. Los hermanos Wills, hermanos de vaqueros. Bueno, este programa lo queremos iniciar. Yo tengo 3 ideas, pero tú me corregirás porque tienes más conocimiento que yo de la zona. Pero a mí lo que me preocupó en estos últimos meses fue la indiferencia de la Corte Internacional de Justicia en cuanto la demanda de Sudáfrica, que me pareció una jugada política estratégica, y ellos prácticamente en el pronunciamiento permiten que continúe el genocidio. Y me llamó la atención en la última jornada de la CELAC el pronunciamiento de Lula en Brasil, el de Petro en Colombia, que sin medias tintas los están llamando nazi a los israelíes, y que por fin López Obrador en México, porque López Obrador había mantenido allí como que un bajo perfil, una neutralidad de no pronunciarse, pero en esta última declaración sí ya dijo por la calle del medio que eso era un genocidio, que eso había que impedirlo. Entonces diplomáticamente se están uniendo fuerzas, pero yo insisto, porque uno ve las imágenes de lo que llegan, por ejemplo, hay una gran cantidad de palestinos, ahí tengo la información, ahorita se las comento, que estaban saliendo, que estaban huyendo y también los atacaron. Porque ellos dicen, ajá, el que no quiera que lo maten, que se vaya de allí. No, y que estaban inclusive recibiendo comida. Ajá, estaban recibiendo comida y estaban entrampados y ahí los bombardearon. Yo tengo esa nota aquí. Hubo más de 120 muertos Sí. producto de ese bombardeo. Pero no me hables así porque si no estás en el micrófono no te van a escuchar. No. Ahorita abordamos porque leo la noticia y la comentamos. Iniciamos contigo. Tú me estabas... Pero David, tú ahorita dijiste algo que me gustó mucho, la arquitectura jurídica que se diseñó luego del holocausto nazi. Lo que pasa es que también hay que ser muy claro quién diseñó esa arquitectura jurídica. Los que ganaron. Esa arquitectura jurídica no se diseñó para la paz. Para la paz, ni para proteger a los pueblos oprimidos, ni para el desarrollo armónico de todas las sociedades mundiales. No. Esta arquitectura, la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y todos estos entes que crean entes jurídicos para regular el mundo, Venezuela es víctima de esa arquitectura jurídica, Sí, Gaza claro. es víctima de esa arquitectura jurídica, Cuba es víctima de esa arquitectura jurídica. Sí. Entonces, quizás López Obrador, tú hablabas de López Obrador, por miedo a esa arquitectura jurídica es que no dice nada, porque no tiene las bolas que tiene Lula en Brasil O Petro en o Colombia. Petra en Colombia, que fueron tajantes desde el primer momento. O sea, creo que es primera vez en la historia que un presidente colombiano habla en contra del Estado sionista. Sí. Es primera vez, o sea, eso no se ve en la sociedad colombiana, que alguien hablara en contra de una estructura occidental, porque eso no son estados, eso son estructuras. Y los compara con los nazis, que eso... No, vale, los nazis se quedaron en pañales Sí. con esta gente. Los nazis por lo menos tenían vergüenza y hacían campos de concentración y se escondían para matar y para... Tú no ves informes donde públicamente frente a todo el mundo y a los niños los separaban de las mujeres y los ancianos los separaban de la juventud. O sea, los nazis tenían vergüenza y... Sí, la noticia de la que yo le hablaba es el bombardeo a los refugiados de Rafah, que son aviones de guerra del ejército israelí que atacaron las tiendas de campaña de los refugiados palestinos en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Esa región es muy importante, yo la vi mucho en las noticias. ¿Por qué? Te explico, David. Gaza es del tamaño de Ciudad Guayana, literal. Se conviven en ella 2 millones de personas. Cuando empieza el conflicto el 7 de octubre, que el 7 de octubre marca un antes y un después en la historia mundial. Cuando comienza el conflicto el 7 de octubre, Israel pide
como ayuda humanitaria, como medida humanitaria, toda la población civil que se trasladen hacia Rafah. Rafah es la zona fronteriza, es el Sinaí palestino, es el desierto palestino en la frontera con Egipto. Entonces les dice a la población civil, el que no quiera morir, Que se vaya para allá. que se vaya para Rafah. Todos los que estén aquí serán considerados terroristas, yo lo llamaría resistencia. Esa noticia que tú tienes desde el primer momento, o sea, desde octubre mismo vimos cómo bombardeaban caravanas de gente, de personas que iban bajando hacia Rafah, escapando de la destrucción del ejército sionista. Por eso yo insisto en esa arquitectura jurídica, porque Sudáfrica en la demanda se cuida mucho de decir que con el acuerdo, porque Israel firmó un acuerdo para evitar holocausto y ese tipo de cosas, y no lo está cumpliendo. Entonces ellos le están haciendo seguimiento porque ese bombardeo a Rafah es un delito de lesa humanidad. Tú sabes que ahí la gente que está ahí es la que está huyendo y son refugiados. Si tú lo bombardeas, oye, eres demasiado descarado. Si les estás diciendo que salga y después lo van a bombardear cuando salgan, esos son delitos de lesa humanidad. Y la Corte Internacional de Justicia como si no estuviese pasando. Eso es lo que más me indigna, me preocupa a mí. Realmente, David, tú sabes muy bien, o sea, tú eres un conocedor de que la Corte Internacional de Justicia es una organización que está creada. ¿Por quién está creada? ¿Para qué está creada? ¿Qué decisión ha dado la Corte Internacional de Justicia? Tenemos el caso de Venezuela, si quieren, no tiene injerencia y quiere marcar la pauta. ¿Por qué? De Mandela, después que Mandela sufrió y toda la tragedia del pueblo sudafricano, van a acudir a la Corte Internacional de Justicia. Tú ahorita decías hay que ser tajante, y al ser tajante hay que ser objetivos. Al ser objetivos uno tiene que ver la realidad. Este tipo de situaciones a nivel mundial nunca se han solucionado vía diplomacia. Que hablamos del caso de Palestina, pero lo que pasa es que el caso de Palestina es porque de 5 o 6 años para acá las redes sociales nos permiten comunicarnos bien. Libia, a Gaddafi, fue lo mismo. Después te va Siria, lo mismo. Irak, lo mismo. Te vas a los pueblos africanos, lo mismo. Ahorita es que en el Sahel africano están medio teniendo algo de organización y ya expulsaron a los franceses. De resistencia. De sí. resistencia. ¿Por qué? Porque el mundo ya están viendo lo que está pasando, el mundo se está reorganizando. Yo entraba al inicio de la pandemia a la oficina de un amigo en Caracas y lo veo centrado leyendo un documento y le digo, ¿qué haces, hermano? Y me dice, coño, estoy tratando de entender el nuevo orden mundial. De aquí a 5 años el mundo es otro. Con esto que está pasando, nosotros no lo veíamos. Esto es una persona que para mí siempre va 2 pasos más adelante. El mundo no lo está entendiendo. Ya el mundo no es este pedacito donde se concentran 600 millones de personas entre Estados Unidos y Europa. No. Ya el mundo es una China que marca la pauta, ya el mundo son los pueblos africanos que marcan la pauta, ya el mundo es un país que está entre los 10 países más pobres del mundo, que es Yemen, que afectó la economía mundial. Y lo están bombardeando todos los días, Yemen. Sí. Yemen la están bombardeando todos los días. Yemen viene de una crisis, los hutíes, el problema de los hutíes y en la guerra escondida que tenían contra Occidente, pero que accionaba Arabia Saudita en contra Yemen. Y que la perdió. Porque La perdió Arabia Saudita. Está demostrado que Yemen todavía tiene el control del estrecho de Bab el-Mandab. Y le tumbó 2 barcos a... Van 6. No, esta semana. Esta semana. Le tumbaron 2 barcos a Estados Unidos. Acaban de bombardear de eso, 2 destructores. 2 destructores. 2 destructores de guerra. O sea, estás hablando de resistencia que se organizaron, que ya reciben apoyo. Lo que pasa es que el apoyo no puede ser público en este caso, porque ellos son mal llamados terroristas, entonces estás financiando el mal. Claro. Pero ya reciben apoyo de países que abrieron los ojos, que ya se cansaron de ser el lacayo del mundo, que países que saben su potencial, países que cuando tú los ves y tú dices, bueno, ese paísito allá, ese paísito allá ya son 600 millones de personas,
y ya tienen una infraestructura que se le para a cualquier infraestructura mundial. Sí, aunque para nosotros es más difícil comprender porque culturalmente somos muy distintos. Allá incide mucho la religión. Entonces, por ejemplo, Irán, que tuvo una guerra bestial con Irak, Irán terminó ayudando a Irak en la reorganización del país. El soldado que mataron, que era un héroe en Irak, fue el que acabó con el ISIS, con el grupo terrorista que creó Estados Unidos en Irak. Puso orden allí, por eso lo mataron, lo traicionaron. Y entonces, Soleimani, esos chiitas, entonces, uno percibe que están como unidos en contra de Israel. Pero aún así, hay todavía muchas cosas que no se entienden. Por ejemplo, Egipto tiene una gran posibilidad de ayudar al pueblo palestino en ese genocidio. Y lo dice, pero no lo hace. Turquía, que tiene unas declaraciones fuertes contra Israel, pero no lo evita. El único que yo veo así como que con testosterona haciendo cosas por Israel, por Palestina, es Yemen. Irán también. Irán, obviamente Irán. Irán también, la resistencia libanesa también. Ahora hay un ataque con el Líbano. Israel quiere involucrar a todo el mundo en esa guerra para extenderla. Es que realmente todo el mundo está involucrado en esta guerra, David. El tema no es religioso. Lo que pasa es que nosotros, para tener una religión, la única condición es ser humano. Tú no vas a ver un perro con religión, no vas a ver un gato con religión, no vas a ver un caballo con religión. A nosotros hay una operación que se inventó la Mossad israelí, que es clave para poder tener el control, que fue la división por religión. La división por religión. Dividieron a la península arábiga en este es musulmán suní, este es musulmán chií, este es ruso, este es cristiano ruso, este es cristiano ortodoxo, este es cristiano de la iglesia romana. Y dividieron a tal punto que generaron conflictos. Los kurdos, el problema del Kurdistán. Entonces, ¿qué pasa aquí, David? Y párame ahora en esto que te voy a decir. Ya esas diferencias han mermado. Cuando tú, o sea, hace 10 años que tú dijeras que una potencia chií iba a apoyar a una resistencia suní, eso no. La misma Arabia Saudita haciendo un acuerdo con Irán. Aunque sea por negocio, pero eso es... No, eso es clave. Sí. Eso es clave. Eso marca el rumbo al Medio Oriente. Porque son dos grandes potencias. Tú sabes que Irán no depende de nadie para su existencia. De nadie. Es autónoma en electricidad, en comida, en armas, en ingeniería. Irán ayer inauguraron en Rusia una fábrica de drones Irán. Cuando tú hablas de una potencia militar mundial con trayectoria, que inauguró una fábrica de drones dentro de iraní, o sea, con tecnología de afuera, Irán ya no se subdita a nadie, porque Irán tiene, después de la revolución iraní, vieron lo que es capaz Occidente y dijeron, no, yo me voy a cuidar desde adentro. Y de verdad que hicieron un excelente trabajo. Nosotros pensamos en Irán, y no sé qué se le viene a la cabeza a mucha gente, pero pensarán que Irán es un país. Sí. Irán, creo que son 80 millones de personas, Irán. Es más, el parado en Medio Oriente, Estados Unidos, lo hizo Irán. Claro. Porque... Cuando Irán solo apoya a dos bases de resistencia, que son Hamas en Palestina, los hutíes en Yemen, y Hezbollah en el Líbano, y tiene al mundo en jaque. Tiene al mundo en jaque. Si nosotros nos ponemos a ver, vamos a ver un poquito más allá, y duele decir esto, pero ¿tú crees que todas estas sanciones petroleras que le quitaron a Venezuela fue por el acuerdo de Barbados o fue porque es por toda esta situación mundial que está pasando de aquel lado del mundo y necesitan el petróleo venezolano? No es porque nosotros seamos bonitos. Claro. Bueno, eso extendieron ya las sanciones y las petroleras no las han extendido. Volvieron a bloquearnos las petroleras ayer. Pero fíjate, el ejército israelí
en todo lo que yo he leído en la historia, es considerado uno de los más poderosos y despiadados del mundo. O sea, lo que decía el ejército israelí allá, amén, todo el mundo. Y sin embargo, uno no sabe qué tan cierto es que ellos no puedan destruir a Hamás y que todo ese poderío no lo hayan podido lograr o estén fingiendo para continuar expandiendo el conflicto, porque ahora sale una noticia de que Israel, ese atentado en el concierto fue un autoatentado, es lo que está saliendo ahora, ya uno no tiene la posibilidad de ver lo que está sucediendo allí. Te voy a explicar bien. La historia habla sola, la historia son hechos que nosotros estudiamos o leemos o vemos. Occidente nunca ha ganado una guerra en el campo de batalla. Estados Unidos. Occidente, porque Estados Unidos nunca va solo a una guerra. Nos vamos con Corea del Norte, no, ¿cómo se llama este país? No, el país este asiático que está abajo, que invadieron. Afganistán, no. Se me fue el nombre. La famosa guerra de Estados Unidos después de Vietnam. Vietnam. Ay, disculpa, yo escuché Irán. Vietnam huyeron. Sí. Irak huyeron. Afganistán huyeron. Libia la destrozaron y huyeron. Una cosa, de Irak están saliendo ahorita. una cosa es una guerra hombre a hombre, de donde la estrategia y las bolas de un hombre se ven, y otra cosa es una guerra donde yo, por tener superioridad económica, tengo mejores aviones y bombas más fuertes y voy destruyendo. Israel nunca se imaginó la estructura de túneles que tenía Gaza. Ellos ya tienen de octubre a hoy 5 meses. 7 de octubre. Sí, casi 5 meses. Ya van a cumplir 5 meses mañana 7 de marzo. Y todavía no dan con el 10% de los túneles. Con el 10% de los túneles. Ahora, ¿cómo funciona eso de los túneles en Gaza? Porque Vietnam hizo lo mismo. Sí, es que esa cultura viene de Vietnam. O esa Vietnam peleaba debajo de la tierra. Esa estrategia la inventaron los vietnamitas, el Vietcong. Ajá. Incluso ahí hacían operaciones. Es que esa fue la clave de su éxito. Decían, ¿de dónde sale? Y entonces yo vi que Israel anunció que iba a inundar los túneles, que tal y eso, pero el territorio todavía está echando plomo, o sea que todavía no tienen control. Mira, la resistencia palestina es una resistencia que no se formó en un día o no nació el 7 de octubre. La resistencia palestina ya es desde el 48, desde la Nakba. La resistencia palestina se ha ido preparando. La resistencia palestina, como te dije anteriormente, tiene mucho apoyo. La resistencia palestina llegó a hacer misiles con cañerías, con los tubos de las cañerías que se robaban de los kibbutz que hablábamos ahorita. Llegó a usar esos tubos para estructuras de misiles y probar. La resistencia palestina empezó con misiles que llegaban 4 kilómetros, ya tiene misiles que llegan 60 kilómetros y 70 y 100. O sea, no estamos hablando de un grupito aislado, estamos hablando de un grupo de resistencia que se ha formado, que tiene apoyo de Irán, tiene apoyo indirectamente, yo sé que sí, del gobierno chino, tiene apoyo de Rusia. Sí, todo eso es un solo bloque. O sea, Eso ellos no lo dirán públicamente. Rusia ya tiene bastante con sus peos luchando contra el resto del mundo en Ucrania. China tratando de marcar la pauta mundial. Pero esta resistencia palestina tiene apoyo. Si no tuviese el apoyo, créeme que no fuesen hechos lo que hicieron. O sea, cuando tú burlas al ejército más grande o más tecnológico del mundo, al ejército que vende la tecnología para los otros ejércitos grandes del mundo. Incluso la inteligencia. Más sofisticada en el espionaje mundial. Esa y la del Reino Unido, que son el Mossad y el M16. Ajá. Pero cuando ves, está pagando la población. Tristemente está pagando la población. Hablan de más de 30.000 muertos. No te vayas a los muertos, el muerto ya no sufre. Hablan de 2 millones de personas que no están comiendo. Sí. La hambruna que hay en esa Estás hablando más de 500.000 mutilados. Mira,
decimos mutilado, es mutilado literal. Estamos hablando de 400.000 casas que destruyeron. ¿Sabes lo que cuesta construir 400.000 casas? Estamos hablando de que no quedó un hospital en pie más que el que está en Rafa. No quedó una sola universidad. Destinaste 2 millones de personas a la desaparición. Porque quieras o no, termine esta guerra o no, eso no se va a construir en un día y una noche. Estás limitando todas las oportunidades de no sé cuántas generaciones al desarrollo. Y Gaza, yo estuve en Palestina y comía hortalizas que venían de Gaza. Gaza era la zona más próspera, con todo y que estaba bloqueado, de Palestina. Gaza no era cualquiera, la universidad de Gaza era una universidad que Venezuela, y no hay universidad como esa, y eso que Gaza, yo conozco universidades en Venezuela, y eso que Gaza estaba bloqueada por todos lados y los recursos entraban por los túneles. O sea, acabaron una ciudad, de verdad, una ciudad milenaria. Gaza llegó Moisés cuando entró a Palestina, cuando cruzó el Sinaí. Gaza se estableció Abraham. O sea, estamos hablando de una ciudad de más de 6.000 años. Ahora, el mismo Israel, en las informaciones que yo he buscado de análisis, prácticamente está como muerto. La gente no sale a la calle, los mercados están abandonados, porque la misma guerra los metió a ellos escondidos en sus casas por temor a una represalia, una bomba, un ataque o lo que sea. Y las manifestaciones en contra de Netanyahu son más fuertes ahora que las que él tenía antes de iniciar el ataque contra Gaza. Y tú me dijiste ahorita que renunció otro... Lo expulsaron, Benny Gantz, el ministro de guerra. El ministro de guerra. Por cierto, estaba en Francia y el gobierno, la estructura gubernamental manda un comunicado al Ministerio de Defensa de Francia que no lo reciban porque él ya no forma parte de la estructura del gobierno. ¿Qué está pasando en Israel hoy? No todos los israelíes son malos. No lo veamos eso. Separemos sionismo de judío y judío de israelita. O sea, son cosas totalmente diferentes. El problema son los sionistas, la estructura gubernamental de Israel, del maldito Estado de Israel, como decía el comandante Chávez. Dentro de Israel o dentro de las fronteras de la Palestina ocupada, porque hay que definir bien estos términos, nosotros no podemos seguir hablando así, porque la primera base del problema es que no definimos bien las cosas. Dentro de la Palestina ocupada viven más de 1 millón de palestinos que no pudieron expulsar en la Nakba. Dentro de la Palestina ocupada, un 20 o 25% de los 8 o 9 millones que tiene Israel están en contra de todo esto. Ya no son los ucranianos que ellos se trajeron, y los rusos, y los noruegos que se trajeron y los británicos que se trajeron para invadir esta área y tener el control. No. Ya son generaciones que ven, que leen, que tienen acceso a internet, que buscan historia y dicen, no, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Yo sí me considero israelí porque nací aquí. Pero no estoy a favor de esto. El gobierno de Netanyahu es un gobierno, es un estado fallido, llamémoslo así. Si retrocedemos un poquito, vemos que fue una coalición que se montó. Mira, cuando dicen que es la inteligencia más grande del mundo, de verdad que lo son. Crearon un estado, tuvieron 6 meses peleando, 1 año peleando para definir un estado. Porque ahí el estado no es que sea por votaciones, no. Ahí no hay democracia. Ni siquiera hay constitución. Ni siquiera hay constitución. Ellos eligen un tren ministerial y forman un gobierno de coalición. Entonces, ya a ti no te toca, ahora me toca a mí. Lastimosamente este estado o este gobierno que se formó es el peor gobierno que ha tenido Israel. El peor. Israel ha tenido peores, imagínate tú que sea el peor. No, este es el peor, este es el más cochino, el más sucio, el que habla más descaradamente. Cuando vienes por un político israelí que se llama Ben Gvir, un gordito de lente, no sé si has leído de él. Sí. El tipo habla abiertamente de eliminar la raza palestina, de eliminar la cultura palestina y de hacer asentamientos en Palestina. Tiene al que se fue a Galán, al propio Netanyahu. Netanyahu
creo que más que es su deseo de tener poder, él es una momia de la política israelí. O sea, No es un líder ahí. no es un líder. Antes de esta crisis él tuvo 2 años, y lo aguantó fue el COVID. Sí. Tuvo 2 años ahí en protestas masivas en Jerusalén. Ayer leía. Es que supuestamente iba preso porque Claro. le iban a hacer un procedimiento judicial. Ayer leía en Jerusalén los Harishim o algo así, es como una comunidad judía que están a favor de Palestina. Había más de 10.000 Harishim en una ciudad, o si no era en Jerusalén, era cercana a Jerusalén. Una manifestación de más de 10.000 personas, judíos a favor de Palestina, que quieren que pare la guerra, que quieren que destituyan al gobierno de Netanyahu, porque no es solo Netanyahu, para ya acabar la guerra, que ya no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Los palestinos del interior trabajaban, eran la mano de obra barata para el pueblo israelí. Cuando tú estás en Israel y Palestina están muy cruzadas. O sea, la gente de Jerusalén, los israelíes que vivían en Jerusalén, salían o entraban a la Palestina libre, o a la Palestina bajo la administración de la OLP, a hacer compras porque era más barato. La mano de obra palestina era la que trabajaba en israelí, en toda la industria israelí. Toda la industria israelí se desarrolló en los asentamientos, o sea, del pueblo de nosotros, en la montaña. En Palestina es una zona montañosa. Las otras montañas son asentamientos, pero son asentamientos donde ellos montan sus industrias. Son asentamientos especializados. La gente que vive ahí son los gerentes de esas industrias y la mano de obra son los palestinos. Un país sin mano de obra no camina. ¿Qué pasa? El reclutamiento militar, ¿cómo se llama esto? La reserva activa de Israel. Todo muchacho de 18 años tiene que formar parte del ejército israelí. Y del 7 de octubre a enero, que empezaron a retirar fuerzas porque vieron que necesitaban masa laboral, muchas empresas no trabajaron. Eso generó una discordancia en la economía terrible. Israel económicamente está muy mal. En la moneda de ellos de 3.1, 3.2, ya va creo que por 5. Y estas acciones de Yemen que no permite que llegue un barco al puerto israelí, lo están bloqueando. Eleva el costo. Imagínate un barco que llegaba a los puertos del sur israelí, del sur de los territorios ocupados. En ese puerto, en la zona de Beersheba, llaman ellos, Beersheba. Claro que va, porque es geopolíticamente el mundo. ¿Cuál es el mayor productor del mundo ahorita? ¿De petróleo? No, de bienes. China, Sí. India. Bajas el Pacífico, entras al Bab el-Mandeb y estás en Israel. No tienes que darle la vuelta a toda África y subir por Europa y llegar a los puertos de Haifa. O sea, estás hablando de 21 días más de navegación. Te vas al petróleo que necesita Israel, que se lo manda a Arabia Saudita. ¿Por dónde entraba? Entraba por esos puertos. Ese era el principal puerto porque es la principal vía de comunicación o de entrada de comunicación de Israel para con Oriente. Por el puerto de Haifa entraban todas las cosas y los yemeníes, los hutíes, nadie se imaginaba que alguien fuese capaz de controlar ese estrecho. Nadie, ni en la guerra, no lo hicieron cuando era la guerra contra ellos. Cuando hace 1 año o 2 años que estaban bombardeando, ellos no lo hicieron. Eso fue una sorpresa. Hablando que la economía mundial la cambió. Ahora hay dos variables distintas en esta época, porque Estados Unidos de alguna manera es una de las patas que sostiene a Israel, no solo el poderío militar. Pero tú dijiste algo muy cierto: después de Vietnam ellos no han ganado una guerra. La ganan en las películas. En la película tú ves a Rambo ganándole a todo el mundo. Pero hay un dato curioso: el ejército de Estados Unidos prácticamente está compuesto por migrantes latinos que se meten en el ejército para ganarse la ciudadanía. Y el 70%, esto es un dato curioso, el 70% de la población joven de Estados Unidos no puede prestar servicio militar. El mayor porcentaje
que no puede presentar el servicio militar en Estados Unidos es por obesidad. Una obesidad mórbida la juventud norteamericana. El otro porcentaje es por las drogas. O sea, ahí todo el mundo consume droga. La epidemia del fentanilo no permite que presten servicio militar. ¿Cómo tú le vas a dar un fusil a alguien que se droga todo el tiempo? Y la tercera razón por la que no prestan servicio militar son por delitos, por antecedentes penales. Entonces, es un poder militar basado en el dinero, en la privatización de la guerra, en los mercenarios. Por eso es que ellos andan creando mercenarios por todos lados. Y por eso es que necesitan esa propaganda de Hollywood de poner bueno a los mercenarios en todos lados, a Schwarzenegger, a Rambo, a Bruce Willis. Son puro bombardeo de humanizar a los mercenarios. Pero los mercenarios es el ISIS, esos terroristas que sacó Irán de Irak, porque fue el soldado de Soleimani Y de Siria. y de Siria. Entonces, en 76 años no han podido acabar con la resistencia palestina, y vaya que lo han intentado. Y el otro aspecto, la variable, es la tecnología, porque la tecnología ahora no es solo comunicacional que te permite denunciar lo que está pasando, sino que un dron iraní es mucho más barato que una base antiaérea norteamericana. Y resulta que un dron iraní tumbó una base aérea en Ucrania y vale, ¿qué? $8,000 contra una tecnología gringa que vale como millones de dólares. Un tanque, un dron iraní destruyó un tanque de esos súper sofisticados. Sí. Irma. Ajá. Y los tanques alemanes, que esos no son tanques que se construyen de la noche a la mañana, esos son pedidos a años. Mira, esto tarda como no sé cuánto tiempo, pero no es algo que sale rápido. Entonces, la tecnología ha cambiado la guerra, la tecnología comunicacional ha cambiado la guerra, y de alguna manera la presión ha hecho que se unifiquen pueblos que históricamente nadie hubiese dado un centavo de que se iban a unir. Por ejemplo, 30 años de alianza entre China y Rusia, eso pesa. Esos dos países son la mayor población del mundo. Bueno, tenemos también de invitados a los hermanos Willis. Los hermanos Will y el amigo Vladimir. Con Vladimir y con los hermanos Will hemos estado reuniéndonos de qué hacer, porque yo planteaba, no podemos subestimar el granito de arena que nosotros podamos aportar. Uno no sabe qué efecto tiene, pero tiene efecto. Entonces yo decía, no es posible que en un contexto de guerra mundial electoral en el que nosotros estamos metidos en esa trinchera, porque es el mismo conflicto, nosotros estemos como que de vacaciones, o como que políticamente analizando las cosas fragmentadas, como que esto no tiene nada que ver con aquello. Y ellos, que son analistas políticos legendarios, que estudian la geopolítica mundial por su formación y base política, estamos planteando acciones desde lo jurídico, desde lo académico, desde lo político, desde lo ecuménico. El Rojo fue el que dijo ecuménico, pero yo hablaba algo desde lo espiritual, porque hay que hacer algo. O sea, uno no puede ver estos genocidios y quedarse como después viendo una película de Netflix como si no estuviese pasando nada. Realmente, David, mira, el mensaje hay que transmitirlo y hay que tomar acciones. Para mí como palestino, como venezolano, como criado en esta tierra, la mejor acción que podemos hacer es informar y abrir los ojos del mundo, porque esa ha sido la clave del éxito de Palestina. Esa ha sido la clave del éxito de la resistencia palestina, que ya no los ven como los terroristas que explotaban La matriz de opinión cambió. Sí. ¿Por qué? Porque hay más información. Mira, en Caracas, yo estuve, cuando hubo el evento, estuve acompañando un evento en Caracas. Caracas hay mucha movilización popular porque se organiza. Aquí con
el camarada, el diputado Roy Quiragua, fui a un par de eventos, uno en la alcaldía, otro en Ciudad Bolívar, pero no sientes en las calles o ves apatía en las calles, pero creo que es una apatía en general a toda la situación. Bolívar nada más, porque en Valencia Sí. ves actos. Cuando leo las redes, sigo muchos grupos de activismo político. Aquí está afectando mucho la comunicación. La gente traga mucha basura de las redes sociales y hay pocos espacios para la formación. Sí, hablaba yo con unos amigos, cónchale, vale, activen el Ecomuseo. Tú ahorita decías el cinematoforo. ¿cómo? Cineforo. El cineforo. Sí. Aquí tenemos auditorios vacíos agarrando telaraña cuando pudiésemos estar Que se hablando del robaron cineforo. todo. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de actividades Son necesarios. son necesarias para cualquier tema, no nada más para el tema palestino. No nada más para el tema palestino, porque no es el único tema en la mesa mundial. No es el único tema que tenemos en Venezuela. Tú hablabas ahorita del Esequibo. El Esequibo lo olvidamos ya lo olvidamos. Sí, el Esequibo pasó. El Esequibo... Ya pasó, no podemos dejar. O sea, mira, sí, está bien, estamos en negociaciones, pero todavía, al día de hoy, hay gente que no sabe para qué fueron las elecciones que se hicieron el 3 de octubre, hay gente que no sabe qué es el Esequibo, después de toda la campaña, porque se gastó una campaña, el gobierno de verdad que hizo una campaña, no saben porque el mensaje no llega, porque hay zonas donde el mensaje, tú le preguntas a estos tres señores y van a saber, pero tú te metes en una universidad, no te estoy diciendo en una plaza pública, y preguntas por qué la Corte Internacional de Justicia no tiene gerencia sobre los asuntos del Esequibo, No y sabe. nadie sabe. Es verdad, porque yo invité estudiantes aquí en foros radiales que hicimos, y aquí yo tuve una estudiante de la UNEFA. Ella me dijo, yo voy a votar en el referéndum. Y yo le dije, ¿y tú comprendes lo que significa el Acuerdo de Ginebra para nosotros? ¿Y tú comprendes lo que significa la injerencia? Y yo le dije, ¿por qué tú vas a votar si tú no sabes por qué estás votando? Ella lo que me dijo fue, porque lo siento que es lo que debo hacer. Sí, pero es que eso es un Y error. claro, no es suficiente. Y el otro problema que yo veo, que sucede mucho en los partidos, que es que hacemos actos, hacemos discusiones, pero entre los convencidos. Es como que yo me voy a reunir con Vladimir a explicarle yo y a convencerlo de Palestina. Y no, tú tienes que buscar al que está desinformado. Tienes que buscar al muchacho que anda pensando en otra cosa y tienes que orientarlo y formarlo. ¿Cómo lo ves tú, que estás trabajando en esa área política? Bueno, en primer lugar, muy buenos días al pueblo venezolano. Habla Vladimir Baliz. En relación al tema, oyentes, y ya queda poquito tiempo, debo decir lo siguiente. Coincido plenamente con la intervención de David y del compañero venezolano palestino, que tienen gran sensibilidad, porque quien no tenga sensibilidad ante esta masacre que se está cometiendo a los ojos del mundo, indudablemente que no pertenece pues, a la especie humana, y mucho menos en el caso del pueblo venezolano. Estoy recordando en este momento, a propósito de estrategias comunicacionales, que Bolívar Libertador, nuestro libertador, decía que la primera fuerza es la opinión pública, de tal manera de que lo que se ha comentado a través de estos micrófonos tiene un objetivo muy trascendente. La juventud debe conocer en profundidad esa matanza que se está dando en Palestina. Fíjense que estos gobernantes palestinos tienen el cinismo, el descaro y la frialdad de decir que dentro de esa masacre el objetivo fundamental son las mujeres y los niños, porque así se evita el crecimiento poblacional de la futura resistencia. De la futura resistencia, como me está indicando aquí José Antonio. Entonces, ¿saben lo que significa tener a los niños como objetivo? Precisamente la Organización Mundial de la Salud, hoy veía en las redes, que a través de la UNICEF, que es un organismo adscrito pues, a las Naciones Unidas, ha logrado meter
medicamentos, y ellos verificaron en Palestina la masacre que se está cometiendo contra el pueblo y en especial contra los niños que están muriendo por desnutrición. Desnutrición, ¿ve? Porque precisamente el objetivo fundamental de ellos, además de jamás pues, de esa resistencia armada que ha dado el pueblo palestino, son los niños. Y muy bueno la comparación que hacía el compañero palestino Hamad, que los nazis en su holocausto, ellos separaban pues a la gente, ¿ve? No, pero ahora el nazi-sionismo, ¿ve? De este gobierno israelita que en su oportunidad condenó de una manera tan severa nuestro recordado comandante Chávez, que ayer se cumplieron 11 años de su inmortalidad, es de convocar, en especial a la juventud, a los trabajadores, a los campesinos, a la gente de las comunidades, para que participemos en la calle con manifestaciones, con pintas, con alegría, en defensa de la resistencia que está haciendo el pueblo palestino. Y a propósito de uno de los comentarios de David al inicio de esta sesión en su radio, le decía que el Partido Socialista Unido de Venezuela no se ha preocupado en el caso del Estado Bolívar por la masacre que está cometiendo Israel y su gobierno contra el pueblo palestino. Mire, los estatutos del PSUV, uno que tiene tan larga vida pues en la política, a mí me parece uno de los estatutos más avanzados que tiene la humanidad, en consonancia con la Constitución Bolivariana de Venezuela. Leamos la Constitución y los estatutos de cualquier partido político progresista y de izquierda, ¿ve? En Latinoamérica y en el mundo. Están bien lejos de lo que es los estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso es que sorprende de que acá en este estado, a diferencia de otros de Venezuela, no se haya dado la participación del Partido Socialista Unido de Venezuela en defensa de lo que son el derecho a la vida y a tener una patria libre como lo es la Palestina de aquel hombre venerado, ¿ve? Por la humanidad como fue Jesús de Nazaret, porque Jesús era palestino, ¿ve? Él nació allí en Belén, ciudad palestina, ¿ve? Ahorita ocupada también por los sionistas y que no permite ni siquiera el ejercicio de la ciudadanía palestina. Los palestinos han perdido como consecuencia de esta masacre y de esta horrorosa ocupación por parte de estos asesinos sionistas judíos su ciudadanía. De tal manera, al pueblo de Venezuela, remontarnos a nuestros orígenes, a nuestra memoria histórica, a nuestra época de la independencia, a todo aquello que ha significado a lo largo de nuestra historia política resistencia contra la injusticia social y contra el sometimiento de los pueblos. ¿Qué dicen los hermanos Will? Bueno, muchísimas gracias al amigo David Medina por permitirnos expresar nuestro rechazo al genocidio continuado que viene llevando o que está llevando a cabo el gobierno sionista de Israel. Yo digo que es un genocidio continuado porque el conflicto no ha comenzado o no es de octubre del año 2023 para acá. No, el conflicto y la masacre que le están haciendo al pueblo palestino tiene más de 75 años y cuando después de la Segunda Guerra Mundial las potencias imperialistas forman y deciden conformar el Estado de Israel. Siguiendo lo que plantea el amigo David Medina, en el sentido de que tenemos que darle continuidad a
este proceso que hemos iniciado con mucho calor, con mucho entusiasmo revolucionario, vamos a plantear el tema de los cineforos, sobre todo en las universidades y en los espacios vacíos, tales como la Sala de Arte de Sidor y otros sitios que están pidiendo, porque están vacíos, están pidiendo que sean ocupados para transmitir información en relación al holocausto que están llevando a cabo los sionistas en Palestina, y también sobre otros temas que aplican acá en Venezuela. Nosotros somos un equipo, un colectivo conformado por un grupo de camaradas sobrevivientes de la lucha revolucionaria de los años 60, 70, 80. Somos un colectivo llamado Miguel Sala Suárez, en honor a uno de nuestros líderes, comandantes guerrilleros que tuvimos aquí en el país. Además, formamos parte de la Fundación Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, capítulo Bolívar. Nosotros estamos con el corazón abierto para que los hermanos palestinos, conjuntamente con nosotros, logremos encauzar una lucha en favor del pueblo palestino. Will 2, ¿tú eres Will Horacio? Sí, Will Horacio. ¿Y tú eres Will? José. José. Bueno, mi nombre es Horacio Will. Sí, formo parte del colectivo Miguel Sala Suárez. Nosotros tenemos actividades muy periódicas, nos estamos reuniendo todos los sábados, debatimos sobre la política nacional e internacional. En este caso nos estamos desarrollando con un grupo de personas para prestarle apoyo a lo que deberíamos de empezar a desarrollar aquí en la zona de Ciudad Guayana. Yo pienso que todo esto hay que sacarlo, darlo a conocer fuera. Deberíamos de empezar a participar en las universidades, en los liceos, en los sitios que nos permitan llevar el mensaje de amor y de solidaridad con el pueblo palestino. Deberíamos de empezar a dar nuestra voz de protesta del genocidio que se está llevando actualmente en la comunidad árabe palestina. Yo digo, hay un programa de tipo internacional que arrancó el 29 de marzo y debe concluir el próximo 29 debe concluir el 29 de marzo, exactamente, debe concluir el 29 de marzo. Deberíamos de desarrollar, yo diría, programas de impacto que se empiecen a manifestar
es en las calles, en las calles. Además de los sitios que nos van a, que pudiéramos empezar a utilizar, los sitios cerrados, también habría que empezar a planificar una gran manifestación de calle, una gran manifestación de calle. Tú, en la medida que tú logres una buena asistencia para hacer una manifestación desde un sitio y la concentración donde la mayoría de sus participantes tomen la palabra y den a conocer el genocidio que se está llevando actualmente en Palestina, yo creo que nos permitiría a nosotros tener mucho más acercamiento con esa comunidad árabe palestina que está ahorita aquí en Ciudad Guayana. Yo pienso que al salir de aquí de esta entrevista, yo creo que la comunidad árabe palestina debería de tener en una o dos personas que participaran con nosotros en las reuniones que vamos a tener los días sábados, porque ahí debería de salir toda la planificación de tipo logística para desarrollar una caminata exitosa. Las intervenciones que se han tenido aquí en este espacio, muy buenas las intervenciones. Hay mucha claridad con respecto al proceso que se está llevando actualmente en Palestina, sobre todo en la franja de Gaza. El sionismo ha arremetido con barbaridad, con descaro con respecto a las mujeres, a los niños, la hambruna que se está presentando ahorita en esa franja de Gaza. Me parece que deberíamos de seguir manifestando nuestro repudio total con respecto a eso que se está dando ahorita actualmente en Palestina. Bueno, gracias David por el espacio que nos cediste, y será la convocatoria, debe ser la convocatoria que estoy emanando a la comunidad árabe y palestina, a ver si que pueden participar con nosotros el día sábado. Gracias, Will. A los dos, Will y a Vladimir. Fíjate, en el programa hemos estado analizando más que el origen, la explicación, porque yo parto de la idea de que no es suficiente. Hay que hacer algo más concreto. Entonces, necesitamos la ayuda de la comunidad árabe en la región, porque la política como nosotros lo vemos culturalmente es muy distinta a como lo ven los árabes. Yo te felicito a ti porque tú eres muy joven. Te comparas con los hermanos Will, ellos pueden ser abuelos tuyos. Entonces, no es común ver a los jóvenes interesados en estos temas. Y eso es lo preocupante, porque ustedes son las generaciones que van a hacer la resistencia dentro y fuera de Palestina. Entonces, ¿cómo evitar eso? Los medios de comunicación, a pesar de que la tecnología te permite ahora conocer cosas, siguen siendo muy poderosos. Tú te metes en Google y la mayoría de los documentales están hechos por los europeos, están hechos por Francia, por Alemania, por Estados Unidos. En contenido, te pones a comparar, los contenidos de ellos dominan las plataformas, porque las plataformas son de ellos.
Si tú comienzas a sonar, a llamar la atención en YouTube, te van a bloquear y te van a mandar de cero otra vez. Entonces, me agrada la idea de que podamos colaborar con la causa palestina desde la formación, pero no desde la formación de nosotros. O sea, yo no voy a formar a los hermanos Will, entonces ya están egresados de todos esos conocimientos. Tenemos que reclutar a la gente joven y formarla, sembrar en ellos el conocimiento, por lo menos para que comprendan, que cuando ellos vean un contenido sepan de qué va la cosa. Y acciones más concretas, decía yo, por ejemplo, en lo jurídico, en lo diplomático, en los espacios de formación, porque fíjate cómo la idea de Sudáfrica de atreverse a demandar, que no es cualquier país, es un país que pasó por esa partida. Ellos son los que están de alguna manera impulsando y marcando la estrategia jurídica contra un monstruo jurídico que nosotros sabemos que no es parcial, pero lo está exponiendo. Porque ¿qué dijo el presidente Maduro esta semana? Nosotros no le vamos a hacer caso a la Corte Penal Internacional, y mucho menos ahora que está tan desprestigiada por el genocidio contra Palestina, y no hacen nada. Entonces, cuando la Corte Internacional de Justicia se pronuncia por la demanda de Sudáfrica, no solo hace el ridículo, sino que queda en evidencia escrita, porque una cosa, como me decía una abogada, una cosa es la verdad verdadera y la verdad procesal. La verdad procesal queda escrita, tiene jurisprudencia, es vinculante. Entonces esa Corte Internacional de Justicia está quedando como cómplice de un genocidio. No dice alto al fuego en ningún lado. No dice alto al fuego para nada. No obliga absolutamente a nada, ni a siquiera ayuda médica. ¿Cómo tú eres una Corte Internacional de Justicia y estás viendo que están asesinando niños y estás reconociendo que están asesinando niños y tú no llamas un alto al fuego? David, y ahora que tú tocas el tema de la Corte Internacional de Justicia, esa es la que nos están vendiendo para que decidan en torno a el tema del Esequibo. ¿Ah? Y la que nos va a juzgar por derechos de violación a los derechos humanos. Pero lógico. Entonces, ¿qué confianza podemos tener nosotros en esa corte? Además, Venezuela no es signatario de reconocer ese acuerdo de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, nosotros no podemos caer nunca en esa trampa que nos están montando. Listo. Ya lo demostraron con el tema de la denuncia que hizo Sudáfrica. Ellos, tomaron unos acuerdos que en realidad no ayudan en nada al pueblo palestino. Por ejemplo, la figura del boicot. Yo he visto que en otros países hacen un llamado al boicot a las transnacionales relacionadas con Israel, que apoyan a Israel. Y los boicots en otros países funcionan. Aquí yo decía, ¿cómo colaboramos con Palestina convocando un boicot aquí? No, bueno, yo hago, te atajo ahí, ¿no? Yo hago mi boicot, ya yo no compro productos Coca-Cola. Sí. Ok. Eso es parte del boicot. O sea, decirle no a la Coca-Cola. Es parte del boicot. McDonald's está prohibido. No vamos con McDonald's, es parte del boicot. David, primero que todo, a mí se me había olvidado agradecerte porque tu espacio, creo que es el único espacio en la ciudad donde se hablan estos temas. Sí, me lo han dicho. Y es un espacio, es una puerta, y que agradecerte que una puerta, una ventana a lo que pasa al mundo exterior. Porque el mundo no es nada más Venezuela. Sí. Venezuela, el futuro de Venezuela
también tiene que ver con el futuro del mundo afuera. Si se cae a aquel lado del mundo, que son los mayores consumidores, ¿a dónde va dirigida Venezuela? Claro. El tema, cuando tú me dices a mí acciones concretas, primero, para mí sería un honor acompañarlos en este tema de las reuniones de los sábados y de organizar campañas, no solamente porque yo soy palestino, a mí me abrió los ojos al mundo, o me abrió los ojos ante la crisis de los pueblos oprimidos del mundo, un viaje que hice a Palestina cuando tenía 15 años. Eso me despertó esa candela en mí, ese fuego en mí. Pero no es nada más Palestina, es todos los pueblos oprimidos del mundo. El mismo Yemen. Es los mismos indígenas gringos que todavía están siendo pisoteados. Sí. Es el mismo pueblo venezolano que ha hecho. Nos desbloquearon 2 meses, los números mejoraron, ya no quieren volver a bloquear. O sea, es el mismo bloqueo que vive Venezuela. ¿Eso es parte de la guerra o piensan que eso no es guerra? ¿Eso qué? Eso es una guerra no común, no convencional, como dicen. Claro. Entonces, todos los pueblos, el compañero Lula en Brasil, 8 o 9 años estuvo preso. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Eso es parte de la guerra, un líder como ese. O eso no es parte de la guerra en contra de los pueblos del mundo y de la libertad del mundo. A mí me hablan de libertad de expresión y democracia. Yo no comparto el término democracia o como ellos lo quieran pintar. Cuando nosotros queremos ser tajantes, eso es mentira que 1, 2 o 3 o 4 o 5 podemos luchar contra esas grandes corporaciones y cambiar la historia del mundo, no. Pero el primer granito de arena es a cada persona que uno vea explicarle, decirle, hermano, esto no es así. El pueblo de Israel no es el pueblo de Israel que aparece en la Biblia. El pueblo de Israel que aparece en la Biblia era un pueblo semítico. El pueblo de Israel actual es un pueblo europeo. Nada más vele las características físicas. Los semíticos todos tenemos, o la mayoría, cabello negro, ceja gruesa, bello. Es más, yo diría que ni siquiera es un pueblo, es un grupo económico que se inventó ese estado. Exacto, es que ya va. Yo soy muy claro. ¿Por qué Palestina? Si Palestina no tiene nada. Palestina es la ubicación geográfica de Palestina, es tan excepcional como la de Venezuela. Palestina conecta 3 continentes, tiene toda la costa del Mediterráneo de fachada, tiene el estrecho de Bab el-Mandab, que es por donde, o sea, por Palestina, tú te montas en un carro en París y tienes que cruzar Palestina para llegar a Arabia Saudita y llegas a China desde Palestina. Sí. O sea, ¿qué hablamos? Eso es lo que quieren, el control geopolítico de esa zona. ¿Y por qué Irán? Por el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, o sea, de todo. Mira, imagínatelo así. Yo, que soy empresario, para tener éxito en un negocio, lo primero es la ubicación del negocio. Claro. Lo primero es la ubicación del negocio. En el petróleo es estratégico Y en la ruta por donde pasa. El que controla la ruta controla el negocio. Había un expresidente de Egipto que fue asesinado, que él dijo que el que controla el estrecho de Hormuz y el estrecho, el de Yemen. No, y el estrecho que tienen los mismos egipcios. Ajá. Que el que controlara esos estrechos no necesitaba armas nucleares. Con esa ruta ya tenía peso en un conflicto. Ese presidente era Jamal Abdel Nasser. Ajá. No, otro reciente que lo mataron hace poco. Ah, no, sí, Mursi, no. No recuerdo ahorita el nombre, pero la ubicación estratégica de Palestina se conoce poco. Pero es que esa es la base del problema, o sea, Sí. esa fue la peor desgracia que le pudo pasar a los palestinos, haber estado en esa zona. Esa es la clave del conflicto. Desde ahí Occidente controla a todo el Medio Oriente. Tú en 3 horas estás en Irak, en 5 o 6 horas estás en Arabia Saudita, tienes a Irán a 5 o 6 horas o 10 horas en carro. Tienes Y es cierto lo de las reservas de gas ahora. en Gaza, En claro. Gaza. Sí, claro. Eso se la están robando, igual que las reservas que se están robando en Siria. En Siria es descarado el robo del petróleo. Eso
Ese no es un petróleo bloqueado, ese es un petróleo que se comercializa y no existe ningún tipo de bloqueo para Y ello. sin factura. Y sin nada. Es un petróleo que está descarado. Pero David y aquí los amigos, como se lo decía yo a mi hermano hace un par de días, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Concientizar a la gente, explicarle uno a uno y que entiendan el mensaje, asegurarnos de que entiendan el mensaje, demostrarle con hechos, decirle, señores, ahorita usted lo dijo, Jesús era palestino. Palestino judío, pero palestino. Tenía que ser palestino, no puede ser de otra manera. Porque tenemos que aprender a diferenciar religión de cultura, de nacionalidad. O sea, eso hay que ponérselo claro a la gente. Y no era blanco de ojos azules, Exacto. era de piel oscura. O sea, los grandes profetas de este mundo, mire, y lo hablaba yo ayer con otro amigo, la religión fue el principal problema que tuvimos los árabes. Nosotros nos jodieron por la religión, nos dividieron por la religión. ¿Cuál es la base de la cultura mundial? Los países árabes, Babilonia, Mesopotamia, Irak. y Irak era parte de Babilonia. Ya, ahí nace la base de la sociedad mundial. Sí. De ahí nace la sociedad mundial. Son pueblos con más de 11.000 años de historia. No son pueblos como el pueblo venezolano que tiene 200 y piquito de años de historia. O el pueblo americano tiene 250 años de historia. Sí, porque ellos nos quieren imponer la historia a partir de los griegos. Y resulta que los griegos son unos recién llegados al planeta. O sea, nos vamos. El profeta Moisés, cuando cruzó Palestina, fue hace más de 8.000 años y ahí existió una civilización semita. Entonces ellos se juzgan, no, esos comentarios son antisemitas. Mano, antisemita es matar a un semita. Eso es antisemita. Tú estás matando todos los días a palestinos. Estás robándote su cultura. Hablaba con unos amigos judíos, cenábamos en Caracas el día de la... Porque tengo amigos judíos. Y estábamos en un restaurante árabe y ahí está el plato de garbanzo. Y le digo, oiga, huevón, hasta esto ustedes quieren decir que esto lo inventaron ustedes. Ustedes allá en Europa los garbanzos no comían, ustedes lo que comían era papa. Mira, ven acá, aquí en el Estado Bolívar hay comunidad judía. De verdad que no conozco. ¿Y la comunidad árabe de mayor densidad cuál es? No es la palestina. No, la Palestina somos la minoría, no sé, es mi familia y ya, la familia Yusef Ajá. y mi familia. No, aquí no hay comunidad, no llegamos a 60 personas en toda la comunidad palestina en Guayana. Pero la comunidad árabe aquí está unida en torno a la causa palestina. Mira, el sentimiento es mutuo, todos o la gran mayoría saben. Pero muy tímido. No tímidos, no son tímidos, de verdad que O bajo perfil, o... para nada. O sea, hay un accionar. Si hay un accionar, Ok. yo lo sigo por las redes, o sea, mucho. Para mí, veo, o sea, hay mucho activismo por las redes sociales de parte de los compañeros de la comunidad, la comunidad árabe aquí en la zona. Ahora, ¿tú no crees que es necesario que esa comunidad árabe se abra un poco más? Porque... Pero es que esa es mi lucha, Ajá. integrarlo. Pero andan en sus problemas, también como comentaba allá afuera, que no me gustaría comentarlo por la radio, esa es la base del problema, radica ahí. Radica aquí la comunidad árabe más grande es la comunidad siria. La de Siria. Y la comunidad siria en Venezuela y en el mundo está muy dividida. Pero fíjate, con todo respeto a la comunidad árabe, pero la sensación que uno percibe es que no están interesados en los temas de la geopolítica y solamente están pendientes de la Santa María. No lo estoy diciendo en forma tajante, afirmativa, sino que como uno es caribeño, muy expresivo, uno dice, no, hay que hacer algo, que tal, y canta. Lo que pasa es que yo no generalizaría de esa manera, David. La comunidad árabe de Guayana particularmente es una comunidad árabe muy formada, ya ninguno o la gran mayoría no están detrás de la Santa María, ya somos los hijos de esa comunidad que vino a abrir Santa María. Uh-huh. Ya somos los nietos de esa comunidad que vino a abrir Santa María hace 50 y 60 años. Y muchos se han formado. O sea, muchos, un ejemplo, mis primos, todos.
Hay conciencia política. Hay conciencia política. Y hay activismo. Y se han formado. Y hay activismo político. Y son muy activistas. Okay. Muy activistas. ¿Qué pasa? Que ahí es donde mi mayor conflicto en las redes. Aquí el problema no es político. Aquí tú ves porque Maduro apoya a Palestina, entonces los palestinos son malos. Y entonces, si María Corina mañana apoya a los palestinos, nosotros vamos a decir, no, los palestinos son malos. No es así. Aquí el problema es que tenemos que ser realistas y ver lo que tú decías al comienzo. Si están golpeando a una viejita en la calle, coño, brother, hay que tener caca en la cabeza para no meterse y ese es el gran problema, que politizan un problema que no es político. Esto no es un problema político. En Palestina no distinguen partido político para matar. Claro. Las bombas no van contra las comunidades. Está bien. Está Gaza y está Cisjordania. Palestina está viviendo Cisjordania. Todos los días hay 10 y 20 muertos. Y hay incursiones y hay bombardeos. Y se supone que ese es un gobierno legítimo y no sé qué, y protector de los derechos humanos, y está con... Sí. Pero igual pasa, y es Palestina, y es el mismo ejército sionista. Y todos los días, dentro de esos 10 o 15, entran en pueblos cristianos, porque allá en Palestina está sectorizado. Esto es un pueblo cristiano, esto es un pueblo musulmán, por historia. Porque... si aquí había una iglesia, entonces estaba la guerra, yo iba y me escondía dentro de la iglesia y me quedaba, y con el tiempo me convertía en cristiano. Si en este pueblo había una mezquita, yo venía para acá y me escondía en la mezquita y formaba parte de la mezquita y nadie me jodía. Y este era un pueblo que se formaba musulmán. Pero todos los días matan cristianos. Hace poco corrió un video por las redes de un soldado sionista empujando a unas monjas. Sí. Saliendo de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Entonces, ¿el mundo cristiano dónde está? No es un problema religioso tampoco, porque aquí no hay distinción de religión. En Palestina sufren los cristianos, sufren los musulmanes, sufren los drusos, sufren los judíos, creo que se llaman Hareshemí, algo así, que ayer llevaron palos. Sí. Ayer llevaron palos en Jerusalén, porque está en contra del Estado de Israel. Sí. Esto no es un problema político, eso hay que tenerlo claro. Un genocidio. Esto es un genocidio, y genocidio es una palabra que se queda chiquita. Esto es una violación a la humanidad. Es una violación a la humanidad. Nosotros hablamos, hoy es Palestina, y cuando acabemos los palestinos, ¿tú piensas que no van a venir para acá, para Sudamérica? El próximo destino de Occidente es controlar Sudamérica en la medida que sea. No nada más Venezuela, Brasil, Colombia. Es que ya lo hicieron, porque lo que hicieron en Colombia con los paramilitares fue un genocidio. Eso no fue un genocidio. Eso fue un genocidio. Ahí exterminaron a comunidades enteras. Al partido político de la Unión Patriótica, lo exterminaron a todos. Reconocido por el Estado colombiano, eso no lo estoy inventando yo. Eso lo tuvieron que reconocer y pedir perdón. Y todavía están en un proceso tipo el de Sudáfrica, con una justicia especial de paz, pidiendo perdón para superar eso. Bueno, nosotros te queremos pedir un favor, porque el objetivo es que no quede en un programa radial. Vamos a hacer una agenda, vamos a hacer una agenda de acción, de concientización y de eventos en los que la misión fundamental sea concientizar. Exacto. La misión fundamental de nosotros como activistas por las luchas, las causas justas del mundo, porque no nada más, yo no lucho cuando yo hablo por la causa palestina, yo hablo por todas las causas justas del mundo. Porque la idea... yo hablo por los uigur en China, que el gobierno chino también está jodiendo, eso no lo puedo ocultar. Sí. Hablo por las comunidades indígenas en los Estados Unidos, que también los están desplazando todavía actualmente después de 300 años. Haití. Hablo por el pueblo haitiano. Lo de Haití ahorita es demencial, es una cosa. ¿Cómo mataron al presidente y ahora generaron un caos y entonces soltaron un pandillero para que el pandillero asuma? Eso no es casual. Es concientización. La misión fundamental de si nos vamos a organizar es concientizar, enseñarle, y más que toda la juventud. Es más que toda la juventud. Porque, ¿qué pasa? Vi un video en las redes este fin de semana. En todas las discotecas de esta ciudad hubo peleas y hubo vainas. Mano, la decadencia cultural que hay
en la comunidad guayanesa, eso hay que atacarlo. eso hay que atacarla. Aquí el único teatro que queda creo que es el Teatro Isidor y el Teatro Piedra en la Llovizna porque no se da. Aquí no hay centros de esparcimiento cultural. Nosotros tenemos que fomentar eso. Conversatorio, las universidades, tú pasas por fuera de las universidades, ya los estudiantes no tienen pinta de estudiantes, no hay estudiantes. No hay estudiantes. Entonces, No hay centro de estudiantes. mira, yo me crié, mi papá Antes uno se mataba por Sí. ganar el centro de estudiantes, ya ni eso hay. yo me crié en el centro, o mi papá tiene mueblerías en el centro de San Félix. Yo me acuerdo cuando salían los estudiantes de la Antonio Berrío y de la Escuela Básica Nacional San Félix, hermano, eso era una caravana de gente, ya no hay estudiantes. Entonces, ¿qué tenemos que fomentar? Señores, la base es culturizar, enseñarle la verdad, no la verdad que nos pintan en las películas y la verdad que nos pintan por los medios, no, la verdad real, la verdad, ¿cómo fue que tú dijiste ahorita? La verdad jurídica y la verdad procesal y la verdad verdadera. La verdad verdadera. Enseñarles la verdad verdadera, no la verdad escrita. Amigo que nos está escuchando, este programa forma parte de una cadena de acciones políticas en función de tener una estrategia más contundente por la causa palestina, por la calle de medio. Aquí no vamos a estar diplomáticamente en poesía. Y nosotros compartimos el análisis que hizo Petro en la 8ª cumbre de la CELAC en torno a la paz. La paz no es un poema romántico que se canta. La paz tiene que tener una arquitectura jurídica, porque ya vimos que la arquitectura jurídica que construyeron después de la Segunda Guerra Mundial era una farsa. Era tener un velo jurídico ahí para la protección de los intereses de los que ganaron la guerra. Y además de eso, la paz necesita justicia social. La paz necesita billete, necesita economía con equidad, necesita la participación, pero sobre todo necesita educación, porque la paz de la ignorancia no es paz. La paz de la conciencia política es lo que permite impedir esos conflictos, ponerse en contra de esos conflictos. Fíjense cómo la Alemania nazi la permitió gente buena que intentó detener ese movimiento y no pudieron, y le pasaron por encima, y mucha gente que estuvo en la indiferencia pagó los platos rotos. Aquí ser indiferente es ser culpable. Claro. Entonces no podemos darnos el lujo. Por eso, si está escuchando este programa y le interesó este programa, yo le invito a que se ponga en contacto con nosotros, porque esto no se queda aquí, y luego le estaremos haciendo otros programas especiales para irles informando de qué va la cosa y en qué actividades usted puede vincularse y participar. Necesitamos del apoyo de todos ustedes para un espacio, para convocar personas, para dar información, para compartir información. Aquí hay mucha gente que ha estudiado el tema, que lo conoce en profundidad, no solamente los palestinos, aquí hay mucha gente que lo estudia porque le duele, y de alguna manera no se subestime. Si usted tiene ese conocimiento puede colaborar. Fíjate, cuando el Esequibo hicimos una fórmula, una estrategia, hicimos varios foros, luego hicimos mesas de trabajo, y nosotros somos los únicos que tenemos proyectos para el Esequibo. Y yo incluso diría que tenemos proyectos que están siendo ahorita solicitados por el MINE y por PDVSA. Este viernes nosotros tenemos que entregar un proyecto en torno al Esequibo, porque lo trabajamos con la gente. Y allí reclutamos gente que nació en el territorio del Esequibo, que salió huyendo de la masacre en el Esequibo en la época de Rupununi. Y entonces allí reclutamos voluntades. La idea de este programa es avanzar en otras acciones y reclutar voluntades. Yo estoy seguro que mucha de la gente que comparte un cafecito con noticias tiene la voluntad de colaborar y tiene la capacidad de aportar, que es lo importante. Por lo menos ahora me voy con la idea de ir contra la Coca-Cola. Y me disculparán los que les gusta la Coca-Cola. Pero esa vaina es veneno. Sí. Entonces nosotros no podemos seguir indiferentes
a consumir veneno Tú ahorita de una empresa que está relacionada con el genocidio. Tú ahorita preguntabas el boicot si hace efecto, ve los números, ¿no? Hay una cadena del café que se llama Starbucks, su caída es precipitosa. Coca-Cola tuvo que eliminar por el boicot 200 productos que ya no se venden, que estaban destinados al mercado árabe, porque una cosa son los gobiernos árabes y otra cosa es el pueblo árabe. Exacto. El pueblo árabe está con Palestina y apoya todo lo que sea. Tengo primas nacidas en Venezuela, graduadas en Venezuela, que lastimosamente tuvieron que irse, están trabajando en Jordania. Una de ellas trabaja para Amazon, la empresa Amazon en Jordania, y trabaja en un centro comercial muy bonito, como un bulevar, ¿no? Los McDonald's que había en el bulevar y los Starbucks vacíos. O sea, el boicot económico ha pegado duro, quizás no aquí en Venezuela primero porque esas grandes cadenas no se ven aquí como se No son veían, tan fuertes. Sí. no se veían Y- aquí como se veían antes. Sí, sí. Pero El mismo McDonald's cayó solo. en el mundo, Sí. en el mundo occidental tengo amigos en Alemania que me comentan, o en España, mira, se nota. Había una muchacha, no sé si la conocen, Susana Khalil, una gran activista palestina, de aquí de Guayana, vive ahorita en Canadá. Entrevistaba a una activista española que no recuerdo el nombre, te voy a pasar por WhatsApp el link de la entrevista. Ella habla con imágenes del boicot de BDS, ella forma parte de BDS es una organización con el boicot en contra de las entidades sionistas, todo lo que sea entidades sionistas. Y imágenes antes del 7 de octubre y después del 7 de octubre. O sea que el boicot está teniendo un efecto. Realmente todo está teniendo efecto, el mundo está cambiando. Yo soy fiel creyente de que ya el mundo de aquí a 20 años no va a ser el mismo mundo unipolar que era. Si Estados Unidos decía, nosotros hacíamos. No. Bueno, Ya el mundo vamos a sentarnos en esta mesa y lo que convenga para todos, pero eso no lo van a soltar hacia la ligera, eso va a costar, pero ya se está consiguiendo. Ya se habla, antes hablaban de una posible solución, la creación de un Estado palestino. Una posible solución. Ya se está hablando. Ahora sale el pelele americano, ¿cómo se llama el viejo? Biden. Biden. Diciendo que es una necesidad un Estado palestino. Joseph Borrell, el de la Unión Español, Europea. sí. Antes decía, no, eso no, ya es una necesidad la creación de un Estado palestino, como fue una necesidad el tema de eliminar el apartheid en África, como fue una necesidad de que Francia salga de África, como es una necesidad de que saliera de Argelia, como es una necesidad de la formación ahorita del Grupo del Sahel. Son necesidades, esas son necesidades. Sí, tenemos una llamada adelante, buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Muy buenos días, David Mejía. Habla Carlos Madrid de la 46. Saludos a los caballeros que están allí. Saludos. Bueno, es una necesidad de que salgan de todas partes, pero es una necesidad que salgan de Venezuela. Es una necesidad de que ya el títere de la Casa Blanca, llamado yo Biden en este momento, ratificó las sanciones, que ya se dejen de eso, compadre. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que hay una guerra en el mundo. ¿Ves? Los israelitas están acabando con los palestinos y los van a exterminar. Los van a exterminar porque nadie hace nada realmente. Damos estos programas para que la gente se sensibilice de la cuestión, pero no. La gente está pensando en que ellos tienen una candidata en Venezuela que se llama María Corina Machado, que pidió invasiones, que pidió ese tipo de guerra que hay en Palestina, en Irak y todas esas guerras que se han formado. Hay gente que pide eso y aquí en Venezuela están pidiendo, esos individuos, esos personajes están pidiendo este tipo de guerra para nosotros. Bueno, hay una frase que viene de Marco Antonio, Marco Polo, no me acuerdo de dónde viene, que se llama divide y vencerá. Eso lo implementaron. Y hasta el sol de hoy siguen dividiéndonos,
siguen dividiéndonos para tratar de vencernos. Y eso es para nosotros y eso es para el resto de la humanidad. Entonces, a estudiar, a comprender, a tratar de comprender por qué las cosas, porque si no tratamos de comprender por qué pasan las cosas y por qué están sucediendo estas cosas, va a pasar y lo trasladamos aquí a la empresa básica ahorita. ¿Por qué se cambia la bolsa del crack obrero y el frío y los huevos y las salinas por una tarjeta de alimentación? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién determinó eso? ¿Y en qué estudio está basado eso? Entonces, esas son cosas que la gente, los trabajadores, la gente común, debe empezar a entender y a preguntar. ¿Ven? Alguien tiene que dar una razón. Si dejamos que las cosas sigan pasando y pasando, ahí hay una división ahorita. Algunos quieren, otros no quieren, entonces siguen dividiendo. Bueno, todo el mundo ha estudiado. Un saludo aquí en la 46, a la familia Rojas, Ramón Rojas, Tatiana Baldini y Ramoncito, que también son unos chavistas no guabinosos, igual que este servidor. Muy buenos días. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, estamos llegando al final del programa. Ya sabe, es una invitación a reclutarlo en las acciones por la causa palestina, que estaremos informando en posteriores reuniones, pero ya tenga anticipado de que vamos por el boicot de los productos que producen el desplazamiento, el genocidio y que colaboran con ellos. La paz se construye, pero no puede ser una paz boba, tiene que ser una paz en la que podamos hacer acciones concretas para colaborar.